Radiovisión Online. Mucho más que radio. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta preciosa y maravillosa noche. Estamos contentos de estar una vez más con usted en su programa La Verdad que Liberta. Por estos medios queremos saludarle a cada vida que está en su hogar, que se conecta con nosotros para compartir un momento precioso de la palabra del Señor. Saludamos los hermanos de nuestra congregación que están ahí, se conectan cada miércoles para compartir con nosotros. Saludamos a cada radio audiencia que se conecta a esta radio para escuchar la palabra del Señor en esta hora. Pastora, ¿puede saludar a los hermanos? Hermano, que el Señor le bendiga a todos los que están en Radio Vaso Audiencia. Es un placer de estar con ustedes otra vez esta noche. En La Verdad que Liberta, estamos aquí para traerle una palabra que el Señor nos ha dado. Tenemos tres miércoles tenemos viviendo por la el palabra. Tema viviendo por la palabra. ¿Sabe que el Señor nos ha inquietado con este tema de vivir por la palabra? Pues que es maravilloso, pastora, cuando nosotros vivir por la palabra, no solamente es conocerla. Primero hay que tener el conocimiento de la palabra. Es importante estudiar la escritura, que usted vaya a su escuela dominical, que usted saque su tiempo de devocionar de cada día en la mañana o a la hora que le es mejor para usted, que le es más cómodo, pero siempre cada día sacar ese tiempo de leer la palabra, de conocer la palabra. Vaya a su escuela dominical, de su iglesia, si tiene la oportunidad de ir al Instituto Bíblico, vaya. Es importante conocer la Escritura y prepararse en estos últimos tiempos, pero está la segunda parte de primero conocer la Escritura, escudriñar la Escritura, profundizar en la Escritura, y segundo, pastora, es vivir lo que nosotros ya conocemos. Y esa es la parte importante. Primero conocer, porque tú no puedes vivir lo que no conoces. Amén. ¿Ve? Entonces, después que tú escudriñas la palabra, la Escritura, y la conoces, entonces tú puedes vivirla. Y no solamente va a poder predicarle a las vidas que te rodean, predicar a la persona, a tu familia, a tus amigos, y donde el Señor te lleve a predicar esta poderosa palabra, que es la gran comisión, que es el tiempo que Dios nos ha mandado, nos ha llevado. El Señor le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, ustedes van a llevar el evangelio lleno del poder de la unción. Entonces yo siempre digo, pastora, qué importante llenarse. Y tocamos uno de estos miércoles atrás, predicamos sobre la llenura del Espíritu. Pero también, necesitamos llenando del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos de la palabra y también el tema, vivir la palabra. Ponerla en práctica. Ponerla en práctica, que pastora. nosotros seamos testimonio. Ser un testimonio vivo, pastora. Sabe que en Hechos 11:26 se le llamó a los discípulos, por primera vez se le llamó cristiano. Amén. Le llamaban lo del camino. Por eso cuando estudiamos Hechos capítulo 9, cuando Pablo perseguía la iglesia, que él iba camino a Damasco, dice que él perseguía lo del camino, porque todavía no se le había dado este nombre de cristiano. Ahora bien, ¿por qué traigo ese punto y ese texto a colación? Porque se le llamó cristiano, porque predicaban a Cristo, porque predicaban el evangelio de Jesucristo de buenas nuevas, pastora, pero también porque vivían lo que ellos predicaban. Amén. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, es importante nosotros conocerla y llenarnos del poder como manda la palabra, pero vivir la palabra. Yo creo que es maravilloso, pastora, poder predicar no solamente con la palabra, sino con nuestro testimonio. Y yo creo que Dios nos ha inquietado y no ha tratado con este tema que vamos a seguir el próximo miércoles. No hemos terminado, hoy sigue la cuarta parte de este tema, vivir por la palabra. Y hemos estado tocando Santiago, tocamos a Lucas, tocamos capítulo 6, 46 en adelante, cuando el Señor habla de eso tan maravilloso que dice que el que oye su palabra y la hace es semejante a la persona que construye sobre una base, amén, fuerte, y cuando vienen los vientos soplan y no se cae. Pero el que la oye y no la hace es semejante al que construye su casa sobre la arena, y cuando vienen los vientos, pastora, sopla y se cae. En todo el contexto de creer y vivir por la palabra está nuestra vida de frutos
está nuestra vida de fe también, pastora, porque creer la palabra nos da dos cosas, una vida de fruto y una vida de llevamos fruto y una vida de fe. Amén, que creemos en la promesa y en todo lo que Dios ha dado para nosotros. Y hay un versículo que quiero compartir con ustedes en esa metáfora que el Señor usa cuando Él dice en Juan 15 que Él es la vid verdadera. Aquí encontramos en el capítulo 15 de Juan, versículo 5 al 7 al 8, dice de esta manera: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 15, versículo 5 al 8 dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y el Señor le sigue diciendo a los discípulos, el versículo 6 de Juan 15: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y ya no será cortado. 7. Pero dice: si permanecéis en mí, este es el punto clave, y mis palabras permanecen en vosotros. Esto me encanta, amado amigo, pastora. Dice: si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto me gusta. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Y dice el 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. El 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y el 10 dice: si guardare mis mandamientos, permaneced en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, aquí el Señor hace énfasis en estos versículos, pastora, en permanecer en su palabra. O sea, permanecer quiere decir quedarse. Significa mantenerse en un mismo lugar o estado o calidad firme. Esto significa permanecer. Pero dice: permanece primero en mí. En otra palabra, el Señor dice: no te apartes de mí en ningún momento. Que la prueba, que las dificultades, que las cosas difíciles que vienen a tu vida no te aparten de los caminos del Señor. También Él dice, además de decirte que permanezca, también el Señor nos instruye, pastor, en esta noche, y nos dice, y te dice a tu vida que está ahí conectado, escuchando: permanece y obedece mi palabra. Amén. Y dice: y pedí. Aleluya. A nosotros nos encanta pedir, pastora. A todo el que está ahí conectado le gusta pedir. A mí me gusta pedirle al Señor. Amén. Porque Él es mi Padre celestial. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que sana. Él es Jehová Rafa, el que sana. Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. La palabra dice que eres el dueño del oro y de la plata. Amén. Él es el dueño. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y encontramos una lista que podemos mencionar de los atributos de Dios. Él es todopoderoso, el omnipresente, Él es omnisciente, Él es el que todo lo puede. Y podemos hacer esa lista. Él es un Dios fiel, Él es Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Y abrazando esa palabra, que el Señor nos mande en esta hora de permanecer y obedecer sus mandamientos y su palabra. Entonces dice: pedid. Ay, Dios mío. Esto me encanta, pastora. Dice el versículo 7: si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Wow, yo acepto ese reto, pastora. Nosotros entendemos que todas las cosas son conforme a la voluntad de Dios. De manera, pastora, que hay cosas que pedimos conforme a la voluntad de Dios y andamos en obediencia, y aunque tarde la vamos a recibir. Amén. Pero hay otras cosas, pastora, cuando nosotros no andamos en obediencia, pastora, porque la palabra dice que somos hijos de luz, ¿verdad, pastora? Cuando nosotros andamos en obediencia, podemos pedir y esperar que conforme a la voluntad de Dios será hecho. Amén. Pedir un milagro de sanidad, pedir por nuestra familia, pedir por una lista de cosas que nosotros podemos mencionar. Le pedimos al Señor la llenura del Espíritu. Hay que andar en obediencia para poder recibir de parte de Dios todo lo que Él tiene para nosotros como iglesia. Hoy más que nunca, Dios está haciendo un llamado a la iglesia. Le está haciendo un llamado a esas vidas que están ahí, que no conocen al Señor, a venir a Cristo, el único Dios y Salvador que es Jesucristo, a venir y permanecer y obedecer.
Pero pastora, hablando de vivir por la palabra, que es el tema, y hablando de obedecer, recuerda que el miércoles pasado nosotros tratamos un tema de segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y en el versículo 14, pastora, hicimos un énfasis de traer un consejo a la iglesia, a los hermanos, las vidas de lo que es el matrimonio, el casamiento y de lo importante, hablando de la obediencia, que es saber orar. O sea, que dice, si permanece y pide, vas a recibir, pero tiene que pedir bien dentro de la voluntad de Dios. Ahora, explíqueme, pastor, cuando nosotros estamos en obediencia, por ejemplo, en el caso que tratamos el miércoles pasado, que estuvimos hablando de segunda de Corintios 6:14, y nos quedamos en el 14, aunque tratamos del 14 al 18, que la pastora lo va a leer ahora. Pero nosotros hablamos de la importancia de que cada vida, cada hermano o hermana que está orando por una pareja, estoy hablando con los solteros, esto le va a gustar a los solteros que están esperando, sea joven o sea una persona adulta ya, que todavía quiere su vida volverla otra vez, o sea, realizar su vida, volver otra vez y necesita casarse. La palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco, la palabra no dice de eso, pero yo lo voy a añadir, pero tampoco no es bueno que esté mal acompañado. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que en ese contexto de no unir, que es lo que dice el versículo 14 de 2 de Corintios 6, tratamos ese punto el miércoles pasado y quiero darle un toquecito, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces Dios nos da un llamado a orar y a esperar, si es hembra, a un hombre de Dios que ame a Dios, que tema a Dios, si es una hembra joven, a un joven de Dios que ame a Dios, tema a Dios, y si es varón, esperar en una mujer de Dios, a una joven de Dios que ame a Dios, que tema a Dios, y que sea una persona, amén, que le sirve al Señor y tema al Señor. Porque muchas veces nosotros nos desesperamos cuando estamos orando por una pareja. Esto es importante y por eso queremos darle un toquecito a este consejo, porque hay muchas solteras y solteros en nuestras iglesias, y muchas, en la mayoría de iglesias hay hermanos y hermanas que están orando al Señor y nosotros le ayudamos a orar para que Dios lo dirija en este paso. Por es importante entender que es la Biblia que nos dice a nosotros, no te unen en yugo desigual con los incrédulos. Y nosotros, pastora, nosotros hicimos hincapié en este punto e hicimos hincapié en entender que es diferente a cuando tú te conviertes a Cristo, que viene con tu pareja. En el caso de nosotros para tomarnos de ejemplo, y muchas vidas que han llegado en el hogar, a la iglesia, perdón. Todavía hay muchos hermanos y hermanas que vinieron al templo, se convirtieron y están esperando que Dios traiga a su esposo o su esposa a los caminos del Señor, y están permaneciendo y obedeciendo, porque es nuestro testimonio como pareja que va a impactar la vida de tu pareja. Amén. Nuestro testimonio en el hogar, cómo nosotros nos conducimos en el hogar, cómo le hablamos si somos caballeros de honor, sacerdotes, cómo tratamos con nuestra pareja, cómo le hablamos a nuestra pareja, qué testimonio damos como pareja para ganar no solamente el esposo, también los hijos. Y hablamos de la promesa que hay cuando tú vienes a los caminos del Señor con tu pareja. La palabra es clara, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto fue la pregunta del carcelero de Filipo que le hizo a Pablo y a Silas. Y la palabra dice en Hechos 16 que él y su familia se convirtieron y se bautizaron. Dice, él con la familia. Qué lindo, hermanos, es poder caminar en esa promesa. Ese hombre de Dios que está esperando en su esposa que venga a Cristo. Esa mujer de Dios. Yo le animo en esta noche a que se mantenga firme esperando en lo que Dios ha preparado para nosotros. Pastora, ¿qué dicen esos versículos que nosotros leímos? Queremos compartir una vez más en 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 18. Nuestra pastora con nosotros. Voy a leer del 15 al 18 porque ya tú te expresaste del capítulo 14. ¿Y qué concordia Cristo con lo Beal? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y lo ídolo? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mis pueblos, por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo y hija,
dice el Señor Todopoderoso. Wow. Aquí en el pastor. capítulo el Señor no está hablando, el Señor no está hablando, y qué concordia Cristo con lo Belial y Beliar. qué parte el creyente con el incrédulo. El Señor simplemente quiere que lo adoremos a Él, que no hagan Así una es. imagen de lo que está en los cielos. Es uno de los mandamientos que el Señor Así nos es, manda. pastora, así es. Que no adoremos nada de lo que está en los cielos ni en la tierra. El Señor simplemente Ninguna imagen, pastora. ninguna imagen. El Señor quiere que lo adoremos a Él, porque Así Él es el es. Dios omnipresente, omnisciente y omnisapiente. Es el Dios soberano y a Él es el único que nosotros tenemos que adorar, porque es el Dios todopoderoso. Así es. Aquí también nos habla qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré tu Dios y yo seré mi Dios. Dios quiere, nosotros somos templo del Espíritu. Templo del Espíritu Santo. Wow, qué privilegio. Templo del Espíritu Santo. Y él no anhela celosamente, dice Santiago. Sí, así nos vamos en Deuteronomio 5:8. Uno de los mandamientos del Señor dice: no harás para ti ocultura ni imagen alguna cosa que está arriba y en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en agua y debajo de la tierra. También si nos vamos a Corintios, si nos vamos a Primera de Corintios 3, del 16 al 17, pastor, aquí él nos dice: ¿no sabéis que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es cual sois vosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Señor quiere que nosotros estemos separados de las cosas del mundo. El Señor quiere que nosotros estemos separados y que hagamos cosas diferentes, que no nos contaminemos con la cosa del mundo. Como hay muchas personas que se contaminan porque quieren, aquí dice, pastor, si ponemos a ver, dice, ¿y qué concordia Cristo con lo Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, pastora, lo que dice la Escritura, sí, podemos tener amistades, sí. Eso no importa. En el sentido de que amistades, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no somos enemigos de nuestras amistades, podemos hablar con ellos, pero una cosa es seguir la amistad y hablar, y otra cosa es compartir con lo que tú hacías antes en el mundo, antes de tu ser cristiano. Ahí es el problema. No hay ninguna concordancia, ni Cristo con Belial, ni el creyente con el incrédulo. Pastora, ¿sabe qué significa concordia? Dice, no hay ninguna concordia. Dice, estado de armonía. Dice, acuerdo y entendimiento entre personas, grupo o parte. Y aquí dice que no hay ninguna concordia. Dice aquí, de Cristo con Belial, ninguna, ni el creyente con el incrédulo. O sea, pastora, que no hay ninguna armonía. No, el Señor quiere que estemos separados. No quiere decir que nos alejemos de nuestras amistades, porque para ganarnos para Cristo tenemos que estar, pero no podemos estar juntos. No podemos, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos separados de las cosas del mundo. Y el Señor quiere que vivan una vida en obediencia a Él. El Señor quiere que estemos separados de las cosas del mundo. Por eso que yo digo, pastor, como yo digo, no dice la palabra, un cristiano no puede estar poseído con las cosas, con ningún demonio, porque cuando somos una nueva criatura, nosotros podemos estar... Un cristiano verdadero, un cristiano verdadero que está separado de las cosas del mundo, no puede estar influenciado, pero no puede... Dardo la mente, pero no puede habitar un demonio, porque ahí está el Espíritu Santo. Un demonio no puede poseer en nosotros, porque nosotros ahí está el Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Nosotros somos una criatura nueva, y cuando nosotros somos una criatura nueva y estamos viviendo por la palabra, nosotros no podemos ser poseídos por un demonio. Podemos tener influencia. A menos que la persona se descarríe, le abra una brecha y se aparte. Pastora, a eso que tú estás diciendo, quiero añadirle algo. Ok. Pablo dice en 1 Corintios 15, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre, algo así. O sea, pastora, también acuérdate que muchas veces nosotros nos convertimos al Señor y hay personas que están cerca de nosotros que el enemigo puede usarla para sacarnos del camino. Esa persona hay que soltarla, pastora, amén, porque son mala influencia en nuestros caminos, ya sea joven, sea adulto. No enemistad con esa persona, pero parar de salir con esa persona. Porque si te quiere influenciar, pastor, y llevarte otra vez, ya tú tomabas, ya tú no tomas. Tú bailabas, ya tú no bailas. Tú hacías cosas del mundo, ya tú no las haces. Y muchas veces mayormente también pasa mucho con los jóvenes, que los jóvenes tienen muchos amiguitos en las escuelas y están haciendo cosas. Y a veces, como les digo, no es enemigo de ninguno de esas amistades que teníamos, pero si una amistad y ya tú eres
templo del Espíritu Santo, pastora, si una amistad quiere llevarte otra vez al mundo, yo tengo que decirle, mi amor, lo siento mucho, yo tengo una vida eterna en Cristo Jesús. El Señor pagó un precio por mí y hablamos por teléfono, pero yo no puedo ya guiar contigo. Pastor, no podemos dejarnos influenciar de las cosas del mundo. Aleluya. No tenemos que separarnos porque, Gloria como dice a Dios. el pastor, muchas veces tú sales con un amigo y el amigo se bebe un trago y te dice, pero un traguito no es nada. Pero ya nosotros somos nuevas criaturas. Muchas veces nos corrompen. No corrompen. Porque con el traguito, el con cuento de traguito. Satanás del traguito. Sí, es un traguito, no es nada, bébete uno, pero esos son los mismos amigos que salen a hablar de ti. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la diferencia y vivir separados de la cosa del mundo. Wow, no es que nos vamos a separar de nuestras amistades, porque así es que nos la vamos a ganar también con nuestra familia. Muchas veces también tenemos la misma familia, pastor. Así es. Muchas veces para las fiestas uno va y visita, pero la familia le dice, pero eso no es nada, una bailadita, no es nada, pero ya el Señor nos sacó de ese mundo. Exactamente. Y tenemos que vivir una vida. Ni tomamos ni bailamos. Pastor, tú estás tocando ese punto y me llama la atención porque hay una trampa de Satanás, el traguito del vino. Yo quiero tocar este punto con el mayor respeto a todas esas personas que me están oyendo, que ya se convirtieron a Cristo, que son cristianos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si bailaba, no bailó más. Si tomo, no tomo más. Entonces, cuando nosotros estamos predicando un evangelio medio light por ahí, entonces lo mismo lo que hacen es que se desvían. Entonces, miren lo que dice. Yo quiero compartir esta parte en cuanto a lo que se llama el vino. Y lo que la gente, hermano, un traguito, una borrachera empieza con un trago. Amén. Usted necesita nada más un solo para beberse ese, beberse el otro, porque usted está abriendo una puerta al enemigo. Mira qué dice Proverbio, pastor. Quiero compartir esto rapidito. Proverbio capítulo 23, versículo 29. Oye lo que dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 29 del capítulo 23. Dice, ¿para quién será el ay? Estoy en Proverbio 23, 29, pastora. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? En signo de pregunta, ¿para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, dice el proverbista. Te lo voy a repetir, Proverbio 23, 32, estoy ahora. Mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. O sea, cuando tú te comienzas a darte esos traguitos y te emborracha, comienza a mirar raro, comienza a hablar cosas, ofende a tu esposo, ofende a tus hijos. ¿Sabes la estadística, pastora, que hay de accidentes y muertes de familia que han perdido la vida por una persona que estaba manejando embriagada? Imagínate que nos pase a nosotros como esta anécdota, pastora, de esta mujer que iba manejando en un auto y se paró en un semáforo y le dijo muchísimo improperio, se le voció al que estaba adelante porque se le fue un poquito adelante, un trozo de improperios, y cerca yo estaba viendo un carro de policía, pero de esos que no son de policía, sino que son como de la secreta, que no tienen el carro que se ve que es policía, y cuando ella se fue en la luz, el carro le cayó atrás. Cuando el carro le cayó atrás, que le puso las luces, le dijo, señora, deme sus documentos. Ella le dio sus documentos, le dijo, y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué yo hice? Y ella dijo, no, ese carro no es suyo. Le digo, sí, ese carro es mío. Le dice, no es suyo, porque yo veo que usted tiene en su carro sticker que dice, Cristo viene pronto, Cristo sana, Cristo salva, de manera que este carro es de un cristiano. Ay, Dios mío, este carro no es suyo, esto tiene que ser de un cristiano. Y yo vi que usted le estaba voceando cosas a esa persona. Esa persona, me imagino la vergüenza que esa persona tuvo. De manera que debemos que dar testimonio. Y nosotros ya, esos de la bebida y bailar y cosas, ya el cristiano no practique esas cosas. Mira, que te digan religioso, que te digan lo que te digan, pero no vamos a volver atrás a las cosas que nosotros hacíamos antes, pastora. Aleluya. Pastor, para seguir leyendo el capítulo 17, Gloria dice, a Dios. por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Aleluya. Y yo os lo recibiré. Quiere decir que cuando nos apartamos de las cosas del mundo, el Señor le agrada que nosotros estemos apartados del mundo. Y aquí en el 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis mi hijo, hija, dice el Señor Todopoderoso.
El Señor nos está haciendo un llamado, pastor, para separarnos de las cosas del mundo, de la inmundicia, Así de las es, cosas de los así ídolos, es. de las cosas que no nos conviene, que nos aparta del camino del Señor, que nos separa de las cosas que Él quiere que háganos para Él. Así es. Y Él quiere que vivan una vida en obediencia. Eso es, pastora. Mira lo que dice Santiago, pastora, para seguir en la misma línea, porque leímos en Juan 15:7, dice, si permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero Santiago nos dice en el 4:3, Santiago 4:3 en adelante, pastora, dice, pedí y no recibí porque pedí mal, para gastar en vuestro deleite. O sea, una persona que está pegada a Cristo, obedece la palabra, no va a pedir para deleite, para cosas que no son, para cosas efímeras, para cosas que a Dios no le agradan. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, dice el 4, oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto no es cosa de ser religioso. Esto es cosa de que la palabra me manda, pastora, a vivirla, a caminar. Yo siento a Dios a caminar por ella. Esto me manda la Escritura. Y dice más, pastora, el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no anhela celosamente? ¿Qué dijimos? Que somos templos del Espíritu Santo. Pero hay más, pastora, me dice que dice el 6. Como somos templos del Espíritu Santo. Para darte la parte, pastora, me dice que dice el 6 de Santiago. Pero Él da mayor gracia, por esto, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira que dice el 7, para pasar a la pastora. Dice el 7, someteos pues a Dios. Resistí al diablo y huirá de vosotros, pastora. ¿Qué tú me dices de eso? Ya para cerrar. O sea que nosotros podemos decir, fuera demonio, no podemos resistir las tentaciones si no nos sometemos a Dios. Claro que no. Aleluya. Porque estamos viviendo en una vida desobediente. Exactamente. Estamos viviendo en una vida de santidad. Aleluya. ¿Qué demonio vamos a salir si estamos desobedientes a la palabra del Señor? Claro. Un incrédulo no puede sacar un demonio. Claro. Entonces, cuando estamos en los caminos del Señor, aquí Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Someterse a obedecer la palabra. Y dice, cuando nos sometemos, obedecemos. Y si obedecemos, resistimos las tentaciones, las situaciones que vienen. Someteos, resistid y el diablo va a huir de vosotros. Aleluya. Así que, hermanos, Dios le bendiga. Hasta aquí esta cuarta parte de este tema, viviendo por la palabra, en su programa La Verdad que Liberta. Si no tiene a Cristo, corra a Cristo. Eres el Salvador, el que da vida eterna. Dios le bendiga y hasta la próxima, pastora. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Miércoles. Recuerda, someteo a Dios. Señor lo permite. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Dios le bendiga. Aleluya. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.